Niña pobre vende flores y es humillada por hombres, hasta que un joven millonario cambia su vida. Una niña pobre vendía flores en la calle y fue humillada por un grupo de hombres hasta que un joven multimillonario apareció y cambió su vida. La nieve caía en copos suaves aquella noche de jueves. El tipo de nieve que cubría la ciudad con un brillo especial, como si alguien hubiera espolvoreado azúcar sobre los edificios y las aceras. Las luces de las farolas se reflejaban en el suelo mojado, creando espejos dorados en el asfalto oscuro. En la Gran Vía, el movimiento era constante, incluso a esa hora. Personas apresuradas, con sus abrigos elegantes y bolsas de compras iban y venían entre restaurantes de lujo y tiendas caras que seguían abiertas por la temporada de fiestas. El ruido de los coches y el murmullo de las conversaciones creaban la banda sonora urbana típica de una noche de invierno en Madrid. En medio de ese escenario, Maribel parecía invisible. Era una niña demasiado pequeña para sus 6 años que llevaba una canastita de flores en las manos. Usaba un abrigo rojo descolorido con 2 botones faltantes y un gorro gris que cubría parcialmente su cabello castaño despeinado. Sus mejillas estaban sonroadas por el frío, pero sus ojos verdes permanecían atentos, moviéndose de un lado a otro de la acera en busca de posibles compradores. Las luces de los escaparates se reflejaban en su rostro, destacando la palidez de su piel y sus pequeños labios agrietados por el viento helado. Sus manos, protegidas apenas por guantes de lana con los dedos recortados, sostenían la canastita como si fuera un tesoro. Sus flores no eran especiales, solo margaritas y algunas violetas que había recogido en el parque esa misma tarde. Estaban atadas con un hilo fino, formando pequeños ramos improvisados, pero Maribel las sujetaba como si fueran tesoros raros, extendiéndolas tímidamente a quien pasaba. Flores, señor, flores, señora. Su voz era casi un susurro, fácilmente ahogado por el ruido de la ciudad. Nadie se detenía, nadie miraba. Era como si Maribel no existiera en aquel universo de abrigos costosos y compromisos importantes. La gente la esquivaba automáticamente, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente ignorando su presencia, como si ignorar la pobreza hiciera que desapareciera. La niña ya estaba acostumbrada. Se movía por la acera con la resiliencia de los invisibles, aquellos a quienes la ciudad engulle y luego finge que no existen. De vez en cuando se detenía para soplar sus manos tratando de calentarlas antes de volver a ofrecer sus flores. Al otro lado de la calle se abrieron las puertas del Pequeñito, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Un grupo de 4 hombres con trajes salió hablando en voz alta, todavía con servilletas en la mano y el olor a vino costoso en su aliento. Cruzaron la calle en dirección al aparcamiento, riéndose de algún chiste compartido durante la cena. Maribel los vio acercarse y juntando todo su valor, caminó hacia ellos. Tal vez estarían contentos por la cena cara. Tal vez querrían llevar flores a sus esposas. Tal vez, solo tal vez, ese sería el momento en que por fin vendería algo. Flores, señor, solo 5 euros, dijo ella, elevando un poco la voz más de lo normal, intentando que la oyeran por encima del ruido de la calle. Uno de los hombres, el más alto, se detuvo y miró hacia abajo. Por un segundo, Maribel pensó que finalmente vendería su primer ramo de la noche, pero entonces la sonrisa que se formó en el rostro del hombre no fue amable, sino condescendiente, casi cruel. Miren esto, muchachos, tenemos a una pequeña vendedora aquí. Se inclinó hacia Maribel, su aliento cálido mezclado con el olor del vino caro. ¿De dónde sacaste estas flores, niña? Son tan feas que alguien te pagó para llevártelas. Los otros se rieron deteniéndose en círculo a su alrededor. Maribel dio un paso atrás, pero sintió la pared fría de un edificio contra su espalda. Estaba acorralada. Las recogí en el parque, respondió ella con la voz temblorosa.
Bajó la mirada hacia sus propios pies, calzados con botas gastadas y mojadas por la nieve. En el parque y esperas que alguien pague por esta hierba, dijo otro de los hombres señalando la canasta con desdén. Se acomodó sus gafas caras y rió. Esto es tan patético que llega a ser gracioso. 5 euros por eso, añadió un tercero mirando a sus amigos. Con una expresión teatralmente horrorizada, ni los mendigos lo aceptarían gratis. Las risas aumentaron, atrayendo miradas curiosas de la gente que pasaba, pero nadie se detenía a ayudar, nadie lo hacía nunca. El cuarto hombre, más bajo y con el rostro enrojecido por el alcohol, extendió la mano y tocó una de las flores, tirando de ella lo bastante fuerte para dañar el pequeño pétalo blanco. Mira esto, están casi muertas. Lo único más triste que estas flores es quien intenta venderlas. Sacudió la flor frente al rostro de Maribel antes de dejarla caer al suelo y pisarla a propósito. Maribel apretó la canasta contra su pecho, como si quisiera proteger las flores restantes. Se formó un nudo en su garganta y sus ojos empezaron a arder. Sabía que no debía llorar. Llorar solo empeoraba las cosas. Llorar mostraba debilidad y en la calle la debilidad era peligrosa. Pero solo tenía 6 años y las lágrimas llegaron de todos modos. Quizás deberíamos comprarlas todas y tirarlas a la basura. Sería un favor a la humanidad, dijo el primer hombre provocando más risas. Nadie debería tener que mirar estas cosas. O tal vez deberíamos enseñarle cómo hacer arreglos de verdad, sugirió el hombre de gafas inclinándose más cerca, invadiendo el espacio personal de Maribel. Lección número 1. Las flores muertas no valen nada. Las risas aumentaron. La gente pasaba a su alrededor, algunos desviando la mirada, otros lanzando miradas curiosas, pero nadie intervenía. Era solo otra escena urbana, otro momento de crueldad que la ciudad devoraba a diario. Maribel sintió las primeras lágrimas rodar por sus mejillas, mezclándose con los copos de nieve que se derretían en su rostro sonroado. Intentó limpiarlas rápidamente con la manga del abrigo, pero otras nuevas las sustituyeron. Ahora está llorando, observó el hombre de rostro rojo, inclinándose más cerca. Quizás deberíamos enseñarle sobre estándares de calidad, o tal vez debería volver a la escuela y aprender algo útil. Se rió el hombre alto, suponiendo que vaya al colegio. Maribel ya no pudo contener el llanto. Sus pequeños hombros temblaban mientras trataba de hacerse aún más pequeña, como si pudiera desaparecer entre las grietas del asfalto. Las flores en su canasta parecían marchitarse aún más bajo el peso de las risas crueles. Fue entonces cuando una voz distinta interrumpió la escena. «Te 50 euros por todas las flores». La voz era tranquila. Pero cargada de una autoridad que hizo que los 4 hombres se volvieran simultáneamente. Parado a pocos pasos de distancia estaba Simón Maldonado con su abrigo oscuro y una bufanda gris. Con 30 años, Simón ya tenía la clase de presencia que hace que la gente preste atención cuando habla. No era muy alto ni particularmente intimidante. Había algo en sus ojos, directos, intensos, imposibles de ignorar. ¿Qué?, preguntó el hombre alto, claramente molesto por la interrupción de su diversión. Simón dio 2 pasos al frente, acortando la distancia entre él y el grupo. Su expresión era serena, pero había algo en su mirada que hizo que los hombres retrocedieran instintivamente. He dicho, 50 euros por todas las flores, repitió Simón, su voz aún tranquila, pero con un filo de acero que antes no estaba ahí. Se volvió hacia Maribel, y su mirada se suavizó. Si te parece bien, claro. Maribel, aún con lágrimas en los ojos, asintió en silencio, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Simón sacó la cartera del bolsillo interior de su abrigo y sacó un billete de 50, extendiéndolo hacia Maribel, que lo tomó con dedos temblorosos. Debería darles vergüenza, dijo Simón ahora dirigiéndose a los hombres. No había rabia en su voz,
solo una afirmación simple y directa, lo que de alguna manera la hacía más contundente. Cuatro adultos contra una niña. Eso es lo que llaman diversión. El hombre alto abrió la boca para responder, pero Simón continuó. Su voz aún serena. ¿Qué clase de hombre se siente mejor haciendo llorar a una niña? ¿De qué tipo de valentía se trata? Negó con la cabeza, como si contemplara un enigma particularmente decepcionante. Mírense a ustedes mismos. Trajes caros, relojes de lujo, saliendo de un restaurante donde probablemente gastaron más en una cena de lo que esta niña ve en un mes. Y aún así necesitan rebajar a una niña para sentirse superiores. El silencio que siguió fue pesado. Los cuatro hombres parecían incómodos ahora, evitando mirar directamente a Simón o a Maribel. Algunas personas que pasaban disminuyeron el paso observando la escena. Solo estábamos bromeando, murmuró finalmente el hombre de gafas, ajustando la corbata como si de repente le quedara muy ajustada. Sí, solo una broma, agregó el de rostro rojo, retrocediendo un paso. Nadie quería lastimar a nadie. Una broma, repitió Simón alzando una ceja. Interesante, pero no parece muy graciosa para ella, ¿verdad? Hizo un gesto hacia Maribel, que aún estaba apoyada contra la pared, sosteniendo su canasta vacía contra el pecho como un escudo. Mira, amigo, no necesitamos esto, dijo el hombre alto, claramente molesto, pero también incómodo. Vámonos, chicos. Sí, tenemos que irnos, coincidió uno de los otros rápidamente. Ya es tarde, empezaron a alejarse, murmurando entre ellos. Uno miró hacia atrás brevemente, como si quisiera decir algo más, pero cambió de opinión al encontrar la mirada firme de Simón. Solo era una broma, repitió el hombre alto mientras se alejaba, como si necesitara convencerse tanto a sí mismo como a los demás. Simón esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos antes de volverse completamente hacia Maribel. Se arrodilló para estar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Maribel asintió, aún sosteniendo el billete de 50 euros como si no creyera que fuera real. Sus ojos verdes estudiaban a Simón con cautela, pero también con una tímida gratitud. Gracias, susurró, su voz casi inaudible. No tienes que agradecer, respondió Simón con una leve sonrisa. De hecho, soy yo quien debería dar las gracias. He estado buscando flores todo el día y no encontré ninguna tan bonita como las tuyas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Maribel, breve pero genuina, antes de desaparecer de nuevo tras años de cautela aprendida en la calle. Hace frío aquí, comentó Simón, notando cómo ella temblaba ligeramente. Hay una cafetería en la esquina. ¿Te gustaría tomar un chocolate caliente antes de ir a casa? Sirven los mejores malvaviscos de la ciudad. La niña vaciló, analizando el rostro de Simón como si buscara alguna señal de peligro o engaño. La calle había enseñado que la amabilidad pocas veces venía sin un precio, pero había algo en los ojos de aquel extraño, una honestidad sencilla, una compasión genuina que la llevó a sentir tímidamente. Me gusta el chocolate caliente, dijo ella, su voz pequeña, pero un poco más firme. La cafetería Rincón Cálido era acogedora, con luces ámbar que creaban un resplandor dorado sobre las mesas de madera oscura. El calor envolvió a Maribel como un abrazo en cuanto entró, haciéndole notar lo helado que estaba afuera. El aroma a canela y chocolate llenaba el aire, mezclándose con el olor a café recién molido. Simón eligió una mesa cerca de la ventana donde podían ver la nieve cayendo fuera. La ayudó a quitarse el abrigo mojado y lo colgó con cuidado en la silla de al lado junto con su propio abrigo. 2 chocolates calientes, por favor, pidió Simón a la camarera cuando se acercó. Con malvaviscos extra, añadió lanzando una mirada de complicidad a Maribel.
Una sonrisa tímida apareció en el rostro de la niña, la primera que Simón veía antes de desaparecer otra vez tras una expresión cautelosa que parecía extrañamente madura para alguien tan joven. Entonces, empezó Simón después de que la camarera se alejara. ¿Te gustan las flores? No era una pregunta, pero Maribel asintió de todas formas. Mi favorita es la margarita, dijo ella tras un momento. Su voz tan baja que Simón tuvo que inclinarse para oírla. Son fuertes, crecen en cualquier parte. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que lo dijo, como si no describiera solo las flores, sino también a sí misma. Una pequeña superviviente creciendo en condiciones que acabarían con la mayoría. Cuando llegaron las bebidas, Maribel rodeó la taza con ambas manos como si quisiera absorber todo el calor posible. Sopló con cuidado antes de dar un pequeño sorbo. Sus ojos se abrieron un poco con el sabor. ¿Está bueno?, preguntó Simón. Ella asintió bebiendo un segundo sorbo un poco más grande. El silencio entre ellos no era incómodo. Que era el tipo de silencio que existe entre dos personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. Un silencio de aceptación mutua. Simón la observó mientras bebía, notando los detalles que antes no había visto en la calle. El pequeño rasgón en la manga de su blusa, cuidadosamente cosido con hilo de otro color. El vendaje improvisado en su dedo índice, la forma en que sus ojos comprobaban constantemente las salidas del lugar. Un hábito de supervivencia difícil de romper y como sus ojos parecían mucho más viejos que sus 6 años. ¿Vendes flores todos los días?, preguntó él, manteniendo un tono de voz casual. Maribel dejó de beber y consideró la pregunta, como si evaluara cuánto podía compartir con aquel extraño que le había mostrado amabilidad. Cuando no hace mucho frío, respondió por fin, o cuando no llueve. La gente no compra flores cuando llueve. Simón asintió como si aquello sentido del mundo. ¿Y por qué vendes flores?, preguntó con amabilidad. Maribel jugueteó con la cuchara en su chocolate, girándola despacio en el líquido marrón. Los malvaviscos flotaban y daban vueltas formando pequeños remolinos. Por un momento, Simón pensó que ella no respondería. Para comprar comida, dijo finalmente, su voz pequeña y práctica, y a veces para pagar un lugar caliente cuando hace mucho frío. Algo se apretó en el pecho de Simón, una mezcla de compasión y admiración por el coraje de esa niña tan pequeña enfrentando un mundo tan grande. Entiendo, fue todo lo que logró decir. Terminaron el chocolate en silencio. Simón quería preguntar más, ¿dónde vivía?, si alguien la cuidaba, por qué estaba sola vendiendo flores en una noche helada. Pero había algo en la forma en que Maribel se mantenía reservada, en la cautela que conservaba incluso mientras se relajaba un poco con el chocolate caliente, que lo llevaba a respetar sus límites. Gracias por el chocolate, dijo Maribel cuando terminó doblando cuidadosamente la servilleta al lado de su taza vacía. Y por las flores, fue un placer, respondió Simón. Sería muy atrevido preguntarte tu nombre. Ella lo observó por un momento antes de responder. Maribel, es un nombre bonito, dijo él con una sonrisa. Yo soy Simón. Ella asintió como si estuviera memorizando la información. Necesito irme ahora, dijo Maribel deslizándose de la silla con su canasta vacía en la mano. Simón quiso preguntarle a dónde iba, si tenía un lugar seguro, si alguien la cuidaba, pero algo en su porte, independiente y cauteloso, se lo impidió. Ah, fue un placer conocerte, Maribel, dijo simplemente. Gracias de nuevo, respondió ella, y luego añadió casi como un pensamiento tardío y por hacer que ellos se detuvieran. Antes de que Simón pudiera responder, ella se puso su abrigo rojo, se acomodó el gorro sobre el cabello castaño y salió por la puerta desapareciendo en la noche. Él la observó a través del cristal empañado, su pequeña silueta, haciéndose cada vez menos distinguible a medida que la nieve seguía cayendo, hasta que se mezcló por completo con las sombras y la oscuridad.
Simón se quedó sentado allí un momento, la taza vacía en sus manos. Algo había cambiado dentro de él. La imagen de la pequeña niña vendiendo flores en el frío, sola frente a un mundo indiferente, quedó grabada en su mente. De camino a casa, no podía dejar de pensar en ella, en esos ojos verdes que parecían cargar con el peso del mundo, en esas manos pequeñas que deberían estar jugando con juguetes, no atando flores para vender en el frío. En esa voz suave que hablaba de comprar comida con una madurez inquietante para su edad. Al entrar en su apartamento vacío y silencioso, Simón se dio cuenta de que la sensación de soledad que lo acompañaba desde hacía años ahora parecía distinta, más aguda, más dolorosa, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo cómoda que era su vida y al mismo tiempo de lo vacía que estaba de un propósito más profundo. Una pequeña vendedora de flores había cambiado algo dentro de él sin siquiera intentarlo. La pregunta que ahora giraba en su mente era, ¿qué haría él con ese cambio? Simón se durmió pensando en flores marchitas y ojos verdes, en chocolate caliente y nieve cayendo, pensando en cómo el mundo puede cambiar por completo en el lapso de una sola noche. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en la Gran Vía. El invierno apretaba su abrazo helado sobre Madrid, convirtiendo charcos en espejos de hielo y cubriendo los árboles con mantos blancos de nieve. Las mañanas eran especialmente duras. El aire era tan frío que parecía cortar la piel expuesta. Simón pensaba en Maribel todos los días. En los momentos más inesperados, la imagen de la pequeña niña con su canasta de flores aparecía en su mente. Durante reuniones importantes, mientras conducía a casa, incluso mientras preparaba su solitario desayuno, se preguntaba dónde estaría ella, si estaría bien, si tendría suficiente comida. Había vuelto a la Gran Vía varias veces, a la misma hora, esperando encontrarla otra vez. Pero Maribel había desaparecido como un pequeño fantasma urbano, tragada por las miles de historias que la ciudad escondía en sus calles. Aquella mañana de sábado, el cielo estaba claro, aunque el frío seguía cortante. Simón decidió dar un paseo por el Parque del Retiro sin ningún motivo específico, más que escapar de las paredes de su apartamento. El parque estaba casi desierto a esa hora. Pocos se aventuraban con temperaturas tan bajas. Fue entonces cuando la vio. Maribel estaba agachada cerca de un parterre, cavando en la nieve con los dedos sin guantes, buscando algo. Su abrigo rojo parecía aún más descolorido bajo la luz de la mañana y su gorro gris se había deslizado un poco, dejando ver su cabello castaño desordenado. Simón se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Por un instante se limitó a observar a la niña, notando cómo sus dedos estaban rojos por el frío, cómo soplaba ocasionalmente sobre ellos para calentarlos antes de volver a acabar. Se acercó con cuidado para no asustarla. «Hola, Maribel», dijo suavemente cuando estaba a pocos pasos. La niña levantó la cabeza de golpe, sus ojos verdes muy abiertos por la alerta. Por un instante pareció dispuesta a huir. Luego el reconocimiento iluminó su rostro. «Señor Simón», dijo, su voz casi un susurro. Simón sintió una oleada de alivio al ser reconocido. «¿Te acuerdas de mi nombre? Tú te acordaste del mío», respondió ella sencillamente, como si con eso lo explicara todo. «¿Qué estás buscando?», preguntó Simón, señalando el pequeño hoyo que ella había cavado en la nieve. Maribel dudó como si considerara si debía compartir su secreto. «Flores de invierno», dijo finalmente. «A veces crecen debajo de la nieve. Son muy raras y muy fuertes». Simón sintió algo apretarse en su pecho. La imagen de una niña pequeña cavando en la nieve en busca de flores raras, con los dedos descubiertos y rojos de frío, parecía extrañamente simbólica. «¿Puedo ayudarte?», ofreció arrodillándose a su lado sin importarle que la nieve mojara sus pantalones. Maribel se encogió de hombros, pero se movió ligeramente hacia un lado,
dejándole espacio. Cavaron en silencio unos minutos. Simón notó que las manos de ella no solo estaban rojas, sino también con pequeños cortes y callos, manos que trabajaban mucho más de lo que deberían a esa edad. ¿No estás vendiendo flores hoy?, preguntó él casualmente. Mucho frío, respondió Maribel sin alzar la vista. La gente se queda en casa cuando hace así de frío y las flores se mueren muy rápido. Lo dijo sin autocompasión, solo como una observación práctica del mundo que la rodeaba. Te he estado buscando, dijo Simón después de una pausa. He vuelto varias veces al mismo lugar. Maribel lo miró entonces, sus ojos verdes estudiando su rostro como si buscara algo específico. ¿Por qué?, preguntó finalmente. La pregunta sorprendió a Simón. ¿Por qué? En efecto, él mismo no estaba seguro cómo explicarle a una desconocida, menos aún a una niña, que un encuentro breve había dejado una huella tan profunda en él. Quería asegurarme de que estuvieras bien, respondió con sinceridad. Maribel volvió a cavar en la nieve asimilando la respuesta. Estoy bien, dijo ella, aunque el temblor de sus dedos rojos contaba otra historia. Simón cambió de táctica. ¿Has desayunado hoy? La pequeña pausa antes de la respuesta lo dijo todo. Todavía no. Conozco un lugar cerca de aquí donde hacen panqueques increíbles, dijo Simón intentando sonar casual. Tengo hambre. ¿Te gustaría acompañarme? Maribel dejó de cavar. Sus ojos se cruzaron de nuevo con los de Simón y él pudo ver la batalla interna. La necesidad luchando contra la cautela, el hambre contra la desconfianza aprendida en las calles. ¿Tienen sirope de arce de verdad?, preguntó finalmente, su voz pequeña. Simón sonrió. El mejor de la ciudad. Ella lo consideró por un momento, luego asintió lentamente. Está bien. Mañana dulce, a solo 2 calles del parque, era acogedor, con cabinas de cuero rojo y mesas de madera pulida. El olor a café fresco y tocino frito llenaba el aire y el calor del lugar era un alivio bienvenido tras el frío de la calle. Se sentaron en una cabina cerca de la ventana. Maribel parecía fuera de lugar y a la vez fascinada. Sus ojos recorriendo todo el establecimiento, registrando detalles, evaluando a las personas. Cuando llegaron las panqueques, los ojos de Maribel se abrieron al ver la cantidad de comida. Una pequeña bola de helado se derretía lentamente en la cima de cada pila, rodeada por sirope de arce dorado. Se ven deliciosas, comentó Simón tomando su tenedor. ¿Las probamos? Eso pareció romper el hechizo. Maribel tomó su propio tenedor con los dedos todavía rojos por el frío y cortó un trocito pequeño, casi como si temiera que la comida pudiera desaparecer si era muy ambiciosa. Cuando el primer bocado rozó su lengua, su rostro se transformó. Una sonrisa genuina, la primera que Simón veía, iluminó sus rasgos devolviéndole el aspecto de una niña, aunque solo fuera por un momento. Bueno, preguntó Simón, aunque la respuesta estaba escrita en su expresión. Maribel asintió con entusiasmo, ya cortando un segundo trozo un poco más grande. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Simón tras un momento. Maribel lo miró cautelosa, pero curiosa. Asintió. ¿Dónde vives? La niña desvió la mirada fijando los ojos en la mesa. Sus pequeños dedos trazaban patrones invisibles en la superficie pulida. En lugares diferentes, respondió vagamente, a veces en el refugio de la calle 28, pero no te dejan quedarte durante el día solo para dormir y tienen muchas reglas. ¿Y cuando no estás en el refugio?, preguntó Simón con suavidad. Maribel se encogió de hombros. Encuentro lugares. Hay un espacio detrás de la lavandería que es cálido por las máquinas y en la biblioteca me dejan estar dentro cuando hace mucho frío si me quedo callada. Lo dijo con tanta naturalidad como si fuera perfectamente normal para una niña de 6 años deambular sola para sobrevivir en las calles. ¿Y tus padres? Simón dudó sin querer presionarla, pero necesitando entender.
Algo cambió en el rostro de Maribel. Una sombra que pasó por sus ojos verdes, un leve endurecimiento en sus labios. Mi madre se fue, dijo simplemente, se puso muy enferma y luego se fue al cielo. Eso dice la señora del refugio. Simón sintió que se le encogía el corazón. Lo siento mucho, Maribel. Está bien, respondió ella con esa resignación que no debería pertenecer a alguien tan pequeña. Fue hace casi un año. ¿Y tu padre?, preguntó Simón, aunque ya imaginaba la respuesta. Nunca lo conocí, dijo Maribel sin emoción. Éramos solo mi mamá y yo, y ahora solo estoy yo. Las palabras flotaron entre ellos, simples y devastadoras en su verdad desnuda. Debería volver al parque, dijo Maribel mirando por la ventana el sol que empezaba a levantarse más en el cielo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Simón. Me gustaría ver si encontramos esas flores de invierno. Maribel lo observó un momento como si evaluara su sinceridad. Si quieres, dijo finalmente, pero es aburrido solo cavar en la nieve. No creo que sea aburrido, respondió Simón con honestidad. Así comenzó una rutina que en las semanas siguientes se convertiría en el centro de la vida de Simón. Todos los días se encontraba con Maribel en el Parque del Retiro. Entre semana, al final de la tarde, después del trabajo, los fines de semana, por la mañana y pasaban horas juntos. Siempre empezaban compartiendo una comida. Simón notó cómo Maribel gradualmente empezó a comer más, como el color volvía poco a poco a sus mejillas, como sus ojos se veían más brillantes. En el parque la acompañaba en sus expediciones. Buscaban flores escondidas bajo la nieve, observaban pájaros, alimentaban ardillas. Maribel conocía todos los rincones del parque, todos los escondites, todos los lugares donde se reunían pequeños animales urbanos. Simón descubrió que ella nunca había ido a la escuela. Su madre le había enseñado lo básico, sabía leer un poco, conocía algunos números, pero su conocimiento más impresionante era sobre la naturaleza. Identificaba aves por su canto, conocía los hábitos de los pequeños animales del parque, sabía qué plantas sobrevivirían al crudo invierno. ¿Cómo sabes todo esto?, le preguntó Simón un día mientras observaban a un petirrojo rojo contra la nieve blanca. Mirando, respondió Maribel simplemente, y mi mamá me mostraba. Decía que la ciudad tiene secretos verdes que la mayoría de la gente no ve. Secretos verdes. A Simón le gustó la expresión y ella tenía razón. Él había vivido en Madrid durante años y nunca había notado ni la mitad de las cosas que Maribel señalaba. Los brotes persistentes que emergían entre el concreto agrietado, los nidos ocultos en las ramas, aparentemente desnudas, la vida que latía incluso en los días más fríos y grises. A medida que pasaban los días, Simón comenzó a reorganizar su vida en torno a estos encuentros. Salía antes de la oficina. Delegaba tareas que antes insistía en hacer él mismo. Rechazaba compromisos nocturnos que interferían con su tiempo en el parque. Su jefe notó el cambio. Todo bien, Maldonado. Solía ser el último en irte. Nunca he estado mejor, respondió Simón y se dio cuenta de que era verdad. Empezó a llevar libros para leer con Maribel, sentados en un banco del parque. Historias de niños y animales, aventuras en bosques mágicos, cuentos de valentía y amistad. Al principio, él le leía a ella. Después comenzó a enseñarle a leer mejor, deletreando palabras difíciles, elogiando sus progresos. Había días en que Maribel no aparecía. En esos días, Simón sentía un vacío inexplicable, una preocupación que lo consumía. La buscaba por el parque, caminaba por las calles cercanas, incluso pasaba por el refugio que ella mencionaba sin atreverse a entrar a preguntar por ella. Luego, al día siguiente, ella reaparecía como si nada hubiera pasado y el alivio de Simón era casi abrumador. Cuando el sol empezó a ponerse aquella tarde de viernes, proyectando largas sombras azuladas sobre la nieve, Simón miró su reloj.
Se está haciendo tarde, comentó. Pronto oscurecerá. Maribel miró el cielo. Sí, coincidió recogiendo sus pequeñas esculturas de nieve. Los pájaros ya están buscando sus nidos. ¿A dónde vas ahora?, preguntó él, aunque ya imaginaba la respuesta. Al refugio, respondió ella. Es viernes, no se llena tanto. Maribel, dijo él, arrodillándose para ponerse a su altura. He estado pensando, dicen que mañana va a nevar mucho. Quizás sea una de las peores tormentas del invierno. Ella asintió. Las ardillas están guardando más nueces de lo normal. Siempre saben cuándo va a nevar fuerte. Simón sonrió ante la observación, pero luego se puso serio otra vez. Tienes donde quedarte si el refugio está demasiado lleno. Maribel se encogió de hombros. Siempre encuentro algún lugar. Mañana, dijo él finalmente. Si la tormenta es tan fuerte como dicen, me gustaría que consideraras una oferta. Tengo un apartamento grande con un cuarto de sobra que nadie usa. Es cálido y seguro. Podrías quedarte allí solo hasta que pase la tormenta. Los ojos de Maribel se abrieron ligeramente con sorpresa. Lo estudió buscando señales de engaño o segundas intenciones. ¿Me llevarías a tu casa?, preguntó como si el concepto fuera completamente extraño. Sí, confirmó Simón. Si tú quieres, sin presiones, solo una opción. Por si necesitas un lugar seguro. Maribel lo pensó. Su pequeño rostro serio y pensativo, finalmente asintió lentamente. Lo pensaré, dijo su voz pequeña pero firme. Genial, respondió Simón. Nos vemos aquí en el mismo lugar de siempre, al mediodía. Al mediodía, confirmó ella. Se despidieron en la entrada del parque, Maribel siguiendo un camino hacia el refugio y Simón otro hacia su apartamento vacío. La observó mientras se alejaba el abrigo rojo descolorido sobre la nieve blanca hasta que dobló una esquina y desapareció de su vista. Mientras caminaba a casa, Simón sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Al día siguiente, tal vez podría ofrecerle a Maribel un verdadero refugio contra la tormenta. La ciudad enfrentaba la peor tormenta de nieve del invierno. Caían copos enormes desde la madrugada, acumulándose en las calles y transformando las aceras en senderos resbaladizos, dificultando cualquier desplazamiento. El frío era cortante, de esos que calan los huesos, incluso los mejor preparados para el invierno, se apresuraban para resguardarse. Simón observó desde la ventana de su oficina en la planta 30 cómo el mundo allá abajo se transformaba en un mar blanco. Las noticias en la radio ya alertaban de posibles cortes de electricidad en algunas zonas y la mayoría de sus compañeros habían decidido marcharse temprano antes de que el transporte público empezara a fallar. Pero Simón tenía un compromiso ineludible. A mediodía estaría en el Parque del Retiro, como había prometido. Su mente estaba fija en aquella pequeña figura del abrigo rojo descolorido, sola en medio de la ventisca. ¿Habría ido al parque con semejante tiempo? ¿Habría encontrado refugio? ¿Estaba él preocupándose demasiado o demasiado poco? Salió del edificio a las 11, decidido a llegar al parque puntualmente, pese a las condiciones. El trayecto que normalmente le tomaba 20 minutos se alargó casi a 1 hora. Las calles estaban casi desiertas, salvo por algunos taxis tercos y vehículos de emergencia. Simón avanzaba con determinación, hundiendo los pies en la nieve que ya le llegaba a los tobillos. El parque ofrecía un paisaje irreal bajo la tormenta. Los árboles cubiertos de blanco parecían figuras fantasmales contra el cielo gris. Los senderos habían desaparecido por completo bajo una gruesa capa de nieve. No se veía a nadie alrededor. Cualquier persona sensata estaría bajo techo en un día así. Simón se dirigió al lugar donde solía encontrar a Maribel, cerca de la fuente ahora congelada. Su estómago se encogió al no verla allí. Miró a su alrededor esperando ver alguna señal de ella, pero el parque parecía totalmente abandonado. Debería haberlo imaginado. Nadie iría a un parque con esa nevada.
Estaba a punto de irse cuando notó un leve movimiento bajo un árbol cercano. Al acercarse descubrió un pequeño refugio improvisado, ramas cuidadosamente entrelazadas para formar una estructura que, aunque rudimentaria, ofrecía cierta protección contra la nieve. Y dentro, acurrucada como un pequeño animal, estaba Maribel. «Maribel», exclamó Simón corriendo hacia ella. «¿Qué haces aquí con este tiempo?» La niña alzó la vista, sus ojos verdes brillando contra la palidez de su rostro. Dijiste a mediodía, respondió sencillamente como si fuera obvio que estaría exactamente donde habían acordado sin importar las condiciones. Simón sintió una oleada de emoción, admiración por su determinación, preocupación por verla expuesta al frío y culpa por no haber sido más específico. Te dije que si la tormenta era fuerte podías quedarte en mi apartamento, explicó. No pensé que vendrías al parque con este tiempo. Maribel se encogió de hombros. Una promesa es una promesa, dijo con algo en su voz que sugería que las promesas eran escasas y preciosas en su mundo. Tienes razón, concedió Simón, extendiendo la mano para ayudarla a salir del refugio. Y yo cumplo mis promesas. Vamos a casa antes de que quedemos enterrados en la nieve. Notó cómo ella se estremeció levemente al oír la palabra casa, como si el concepto fuera a la vez extraño y deseado. Ella tomó su mano, sus dedos pequeños y helados contra los de él. En la calle, Simón intentó detener un taxi, pero tras 15 minutos de espera infructuosa, decidió que tendrían que caminar. Su apartamento quedaba a unas 20 manzanas, una distancia manejable en condiciones normales, pero un desafío con aquella nevada. ¿Crees que podrás caminar hasta allí?, le preguntó a Maribel, preocupado por sus pequeñas piernas en la nieve profunda. Ella lo miró con una expresión casi divertida. Camino por la ciudad todos los días, Simón. Puedo caminar. Él sonrió. Claro que puedes, pero aún así, agachándose ofreció, ¿qué tal un paseo en mis hombros? Al menos para pasar las zonas más difíciles. Tras un momento de duda, Maribel aceptó y pronto estaba encaramada a sus hombros, sus pequeñas manos aferrando con firmeza su cabello para mantener el equilibrio. La caminata fue lenta y ardua. La nieve seguía cayendo, reduciendo la visibilidad y haciendo de cada paso un desafío. Pero Simón apenas notaba el malestar físico. Estaba concentrado en la presencia ligera sobre sus hombros, el escaso peso, los ocasionales comentarios susurrados acerca de lo que veía, la confianza implícita en la forma en que ella se relajaba poco a poco contra él. El apartamento de Simón se ubicaba en el 10º piso de un edificio elegante en el barrio de Salamanca. No era ostentoso, pero sí indicaba comodidad y estabilidad financiera. El portero alzó las cejas al verlo entrar con una niña a cuestas, pero tuvo el buen criterio de no hacer preguntas. Dentro. El calor de la calefacción fue inmediato y bienvenido. Simón bajó con cuidado a Maribel, que se quedó de pie en medio de la sala, observando a su alrededor con ojos abiertos de par en par. El espacio era amplio y bien iluminado, incluso en un día gris como ese. Muebles elegantes pero cómodos, cuadros en las paredes, una estantería llena de libros, un mundo completamente distinto al suyo. ¿Te gustaría darte un baño caliente?, preguntó Simón, notando la ropa mojada por la nieve. Después podemos comer algo. Maribel asintió, aún asimilando todo lo que la rodeaba. El baño de Simón era casi del tamaño del refugio donde ella a veces dormía. La bañera se llenó rápidamente con agua caliente y él añadió un poco de espuma que había comprado por impulso y nunca utilizado. El agua está tibia, no muy caliente, explicó. Puedes desvestirte sola. Maribel asintió recuperando algo de color en el rostro. Dejaré toallas aquí y una camiseta mía para que te la pongas después. Tómate tu tiempo. Estaré en la cocina preparando algo caliente para comer. Cerró la puerta para darle privacidad, pero se quedó cerca, atento a cualquier sonido que indicara que necesitaba ayuda.
En la cocina, Simón preparó una sencilla sopa de verduras, zanahoria, patata, cebolla, todo lo que encontró en la nevera. El aroma pronto llenó el apartamento, aportando una sensación de normalidad a una situación que estaba lejos de serlo. Tras unos 20 minutos, Maribel apareció en la puerta de la cocina. La camiseta de Simón le quedaba como un vestido, casi hasta los tobillos. Su cabello mojado estaba peinado hacia atrás y sus mejillas habían recuperado algo de color. Parecía, al mismo tiempo, más pequeña y más adulta. Una contradicción que Simón ya había notado en ella. Me siento mejor, dijo. Su voz aún pequeña, pero más firme. La sopa casi está, respondió Simón, señalando la mesa que ya había puesto para dos. Ven, siéntate. Comieron en silencio unos minutos. Simón notó cómo Maribel sostenía la cuchara con cuidado, cómo soplaba cada cucharada antes de beberla, cómo cerraba los ojos brevemente al sentir el calor descender por su garganta. ¿Está buena?, preguntó Maribel. Asintió con entusiasmo. Es la mejor que he probado. Simón dudaba de ello. La sopa era básica y preparada rápidamente, pero su comentario le calentó más que la propia calefacción. Dicen que la tormenta va a seguir varios días, comentó Simón con aparente ligereza. Aconsejan a la gente que se quede en casa. Maribel lo miró con una pregunta sin formular en sus ojos. ¿Puedes quedarte aquí?, dijo Simón respondiendo a la pregunta silenciosa. Tengo un cuarto de sobra que no uso. De hecho, nunca lo he usado. ¿Por qué tienes un cuarto que no usas?, preguntó Maribel, dejando ver un atisbo de curiosidad infantil. Simón se encogió de hombros. Cuando compré el apartamento, pensé que tal vez algún día lo necesitaría para visitas quizá. O no completó la frase para una familia que nunca llegó a formar, para hijos que nunca tuvo. Después de la comida, Simón llevó a Maribel al cuarto en cuestión. Era un espacio sencillo pero cómodo, con una cama individual, un armario vacío y un escritorio. Las paredes eran de un tono azul muy claro, casi blanco, y un solo cuadro de un barco en el mar colgaba de la pared opuesta a la cama. No es mucho, pero es cálido y seguro, dijo. Maribel recorrió la habitación tocando la colcha de la cama como si fuera algo valioso. Es perfecto, susurró, casi inaudible. Simón preparó la cama con sábanas limpias y una manta extra. Encontró un pijama viejo que se había encogido en la lavadora y aún así le quedaba enorme, pero al menos era más apropiado que su camiseta. Si necesitas cualquier cosa durante la noche, mi habitación está al lado, le explicó. No dudes en llamarme. Maribel asintió sentándose en el borde de la cama con los pies colgando sin tocar el suelo. Por un momento, pareció que quería decir algo, pero luego solo murmuró un buenas noches y se acostó subiendo la manta hasta la barbilla. Simón apagó la luz dejando solo la lámpara de la mesilla encendida. Buenas noches, Maribel, dijo y entrecerró la puerta. No esperaba dormir mucho aquella noche, preocupado como estaba por su pequeña huésped. La tormenta continuaba fuera golpeando las ventanas, pero dentro del apartamento estaba cálido y en silencio. Con el tiempo, el cansancio de la caminata en la nieve pudo con él y Simón se durmió. Despertó a la mañana siguiente con la luz tenue de un sol invernal, intentando atravesar las nubes aún cargadas. Por un momento se sintió desorientado. Luego los recuerdos del día anterior volvieron de golpe. Se levantó rápidamente y fue hacia el cuarto de invitados. La cama estaba vacía y perfectamente arreglada. Un escalofrío de pánico lo recorrió. ¿Se abría y veló saliendo al pasillo? Aquí llegó la respuesta desde la sala de estar. Simón encontró a Maribel. Sentada en el suelo junto a la estantería, hojeando uno de sus libros. Todavía vestía el pijama prestado y su pelo castaño estaba despeinado de una forma que lucía extrañamente natural en aquel ambiente hogareño. Buenos días, dijo él, el alivio evidente en su voz. ¿Dormiste bien?
Maribel asintió. Tu cama es muy suave. ¿Tienes hambre? Puedo hacer panqueques. Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo ayudar? Así fue como Simón se encontró enseñando a una niña de 6 años a hacer panqueques en una mañana de tormenta. Maribel era una ayudante atenta, observando cada movimiento, haciendo preguntas, queriendo intentarlo por sí misma. Había una normalidad casi surreal en la escena, como si hubieran hecho aquello cientos de veces. La tormenta duró 3 días. Durante ese tiempo, Maribel y Simón desarrollaron una rutina tranquila. Él trabajaba en su portátil por las mañanas mientras ella exploraba los libros de la estantería. Por las tardes jugaban a juegos de mesa que Simón encontró en un armario o veían películas que él consideraba apropiadas. Le enseñó a jugar al ajedrez y se sorprendió de lo rápido que aprendió las reglas. Cuando la tormenta por fin amainó y las calles empezaron a ser despejadas, Simón pensó que Maribel mencionaría algo sobre marcharse, pero no lo hizo y él, secretamente aliviado, tampoco sacó el tema. Pasó una semana más, Maribel seguía durmiendo en el cuarto de invitados. Simón había comprado ropa para ella. Nada extravagante, solo lo necesario. Había organizado sus pocas cosas en la cómoda y el escritorio se había llenado de dibujos que hacía durante el día. Un domingo por la tarde, mientras Simón preparaba la comida, Maribel apareció en la cocina sosteniendo un portarretratos. ¿Quién es ella?, preguntó mostrando la foto de una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y los mismos ojos castaños de Simón. Él se detuvo un poco sorprendido. Normalmente guardaba esa foto en su habitación, en la mesilla. Maribel debía haber entrado mientras él estaba ocupado. Es mi madre, respondió tomando el portarretratos. Falleció hace muchos años. Maribel se acercó estudiando la foto con más atención. Parece muy buena. Lo era, dijo Simón sentándose a la mesa de la cocina. Maribel se sentó a su lado. La persona más amable que he conocido. Eras pequeño. ¿Cuándo se fue? Simón asintió. Tenía 8 años, no mucho más de lo que tienes tú. Los ojos de Maribel se abrieron un poco más. Como mi mamá, sí, coincidió Simón. Como tu mamá. Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino cargado de una comprensión mutua que trascendía las palabras. ¿Qué pasó después?, preguntó Maribel al fin cuando ella se fue. Simón respiró hondo. Llevaba años sin hablar de ello. Mi padre me cuidó. Él está muy centrado en el trabajo. Hizo lo mejor que pudo, pero no era lo mismo. ¿La extrañabas? No era una pregunta, pero Simón respondió igualmente, todos los días. Aún la extraño. Maribel tocó la foto con delicadeza. Yo también extraño a mi mamá. Claro que sí, dijo Simón con suavidad, y siempre la extrañarás. Eso no es malo, ¿sabes? Significa que el amor que sientes por ella todavía está aquí. Se señaló el pecho. Maribel lo imitó colocando su mano pequeña sobre su corazón. Sus ojos estaban un poco húmedos, pero no lloró.